Y pasaríamos al cuarto y último punto, que es la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el reglamento. Os ahorro toda la lectura de los códigos. Se ha recibido informe del Gobierno y tiene la palabra para intervenir en la presentación del informe de la señora Concha de Santa Ana. Gracias, presidente. Pues yo paso a exponer la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para garantizar el suministro de gas en todos los Estados miembros y que deroga el Reglamento 994/2010. Y yo creo que el título del acto legislativo ya da una idea de que el objetivo se alcanza mejor a escala europea, ya que la garantía de suministro de gas es para todos los Estados miembros y, además, es un mercado que se encuentra fuertemente interrelacionado. Permítanme brevemente unas pequeñas notas para que vean la importancia del tema que se pretende tratar. La prosperidad y la seguridad de la Unión Europea depende de la existencia de un abastecimiento estable y abundante de energía. Así se marca en la Estrategia Europea de la Seguridad Energética. En estos momentos, en la actualidad, la Unión Europea importa el 53% de la energía que se consume. En lo referente al crudo, estamos importanndo el 90%, el 66% del gas natural que consumimos, el 42% de los combustibles sólidos y el 40% del combustible nuclear. La seguridad del abastecimiento de energía es algo que afecta, obviamente, a todos los Estados miembros, aunque en estos momentos siguen siendo más vulnerables las regiones que están menos integradas y peor conectadas, como son los países bálticos y como es la zona de Europa Oriental. Y el mayor problema de la seguridad y de la garantía del abastecimiento de energía es la dependencia de un único suministrador externo. En estos momentos, 6 Estados miembros dependen de Rusia como único suministrador de gas y 3 de ellos utilizan el gas natural para más de una cuarta parte de sus necesidades energéticas totales. En 2013, por darle también un dato que considero importante, Rusia exportó el 71% de su gas natural a Europa, principalmente a Alemania y a Italia. La factura energética externa de la Unión Europea asciende a más de 1.000 millones de euros diarios y representa más de una quinta parte de todas las importaciones totales. Yo creo que esto nos hace ver de la importancia del tema que estamos tratando. Y el objetivo de esta propuesta es garantizar que todos los Estados miembros de la Unión Europea establezcan los instrumentos adecuados para prepararse ante una posible escasez de gas debida a la interrupción del suministro o debida a una demanda excepcionalmente elevada y, de este modo, puedan gestionar adecuadamente los efectos de la misma. Llama la atención que ya en el texto de la propuesta se dice de modo claro y de modo taxativo que este asunto cumple sobradamente con el principio de subsidiariedad, ya que es obvio que los Estados miembros no pueden alcanzar satisfactoriamente por sí solos el objetivo del reglamento que se propone, que, como he dicho anteriormente, no es otro que garantizar la seguridad del suministro de gas en la Unión. Por tanto, en lo referente al principio de subsidiariedad, decir que es un mercado que está fuertemente interrelacionado, decir que esos gasoductos obviamente pasan por los distintos Estados miembros, decir que se va a potenciar algo que creo que es muy importante, que es la bidireccionalidad en el suministro de gas, de manera que si hubiese algún problema de energía y el gas normalmente va en una única dirección, para que otro Estado miembro pueda ser solidario con el que tiene el problema, a veces es importante hacer esas interconexiones, algo que parece que es muy sencillo, pero que desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de la inversión es bastante complicado. Se establecen también una serie de medidas, de acciones correctoras y de planes de emergencia, efectivamente, para poder evaluar esa posible carencia de gas
gas o ese posible corte de suministro. Y algo muy importante, se establecen esos planes de emergencia bajo la hipótesis de que la red principal pudiese ser la que sufre el problema y, por tanto, insisto, el motivo de la bidireccionalidad del transporte de gas creo que es muy importante. Por tanto, yo creo que es obvio y que es evidente que estos objetivos se consiguen mejor a escala de la Unión y, por tanto, nosotros en nuestro informe pues concluimos diciendo que es acorde al principio de subsidiariedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al señor Sánchez Amor. Gracias. El origen de todo esto lo ha dicho la ponente. El origen de todo esto es la amenaza que supuso hace 3-4 años el precio que Gazprom, la empresa pública rusa de distribución de gas, le ponía al gas en Ucrania como un elemento de presión para que Ucrania no firmara el acuerdo de adhesión, perdón, no el acuerdo de adhesión, el acuerdo de libre comercio y de futura integración de Ucrania en la Unión Europea. Una amenaza que aparentemente obtuvo su objetivo cuando ese país, para sorpresa de los negociadores europeos, efectivamente decidió no firmar ese acuerdo de adhesión y dirigirse hacia la unión aduanera que lidera Rusia. Esa circunstancia provocó la discusión sobre la reversibilidad del flujo del gas que provenía de Rusia. Gazprom sostiene, y seguramente alguna razón jurídica tiene, que el gas que vende no puede luego ser revendido, es decir, invertido el flujo hacia Ucrania cuando no era ese el objetivo final de su venta. En cualquier caso, las circunstancias políticas que rodearon el uso político del gas por el régimen ruso dio lugar a una alarma de la que proviene este tipo de medidas. En relación con la subsidiariedad hay un elemento físico, que es que los gasoductos obviamente atraviesan muchos países y el flujo atraviesa muchos países, y ya solo por eso sería una razón suficiente para que las medidas que se tomaran a nivel europeo. Pero hay también una cuestión de escala, como ha señalado la ponente, porque se trata de un mercado absolutamente interconectado y de una importancia estratégica, de tal manera que por todas esas razones, en las que no insisto, puesto que ya han sido señaladas por la ponente, estamos completamente de acuerdo con la consideración de la norma como respetuosa con el principio de subsidiariedad. Gracias. Muchas gracias. Y si no hay ninguna palabra más, pasaríamos, como no hay ninguna intervención en contra, a aprobar por asentimiento este informe.